Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo, pues el día de hoy les quiero compartir, como ya les había anunciado en un video anterior, pues una información muy importante referente a las pruebas FARO de este 2021, este primer semestre del 2021. Y pues me gustaría que esto lo compartan también con padres de familia, con estudiantes de secundaria y con familiares, todos los que ustedes pues crean que pueden aprovechar este material, porque pues es un material que quizás no vayan a encontrar en cualquier parte. Voy a explicar paso a paso de qué se tratan estas guías FARO 2, sobre todo en el área de español, que es la que me corresponde, y vamos a tratar en diferentes vídeos de esta guía. Hoy vamos a trabajar en una introducción y vamos a estar analizando algunos ejemplos FARO, y en guías posteriores pues también otros ejemplos de guías FARO también de secundaria. Y pues les recomiendo que no se pierdan ninguno de estos tres vídeos de esta serie. Vamos a iniciar por acá con eso que tenemos en pantalla: guía técnica 2 FARO secundaria. Compartan este video, como les digo, suscríbanse al canal para que puedan recibir los siguientes vídeos y otros de gran interés para ustedes. Y vamos directamente a lo que corresponde a esta guía. Voy a trabajar el día de hoy un poquito más rápido con la parte teórica, porque ya trabajamos en un video anterior la guía técnica FARO 1 para secundaria. Si no la han visto, también les recomiendo que la vayan a ver. Les voy a dejar el enlace acá en la descripción debajo del video para que puedan pues también verla. También pueden descargar esta guía técnica FARO, la 1 y la 2, ambas. Las pueden descargar en el enlace que está aquí en la descripción del video, y también les voy a dejar un enlace aparte que es de la hoja de lectora óptica, que está como anexo a esta guía técnica FARO 2. Si los de primaria que están viendo este vídeo no encontraron esa hoja de lectora óptica, que es donde los estudiantes van a agregar las respuestas, pues resulta que la agregaron en secundaria, al final de los anexos de esta guía FARO 2 de secundaria. Por eso en las guías de primaria no la van a encontrar por ninguna parte. Así que yo me di la tarea de separarla y subirla en un archivo aparte, por si alguien de acá está viendo el vídeo de primaria, que sepa que puede descargarla en la descripción también de este video. Bien, vamos a guía técnica FARO 2. Trae pues este muchacho, ¿verdad? Hay diferentes estudiantes que han estado saliendo en esta portada, y en este caso me llama la atención, ¿verdad? Este muchacho, porque hay algunos de los textos que vamos a trabajar acá que tienen que ver, ¿verdad? con la portada precisamente de la guía técnica FARO, y vamos a ver por qué. Vamos de una vez a esto. Por acá dice que se aplican, vamos a ver en la presentación. Vamos a leer rápidamente. Dice: se aplican por primera vez en el año 2021. Estas pruebas no se habían aplicado antes, nunca, así como están, nunca se habían aplicado antes. Se les llama reactivos, ¿verdad?, a los tipos de ítems que están conformando la prueba, o más bien a los elementos que ellos utilizan para trabajar estas pruebas FARO. Bien, vamos a ver más adelante. Dice por acá: FARO no solo brinda una nota, sino que permite conocer el nivel de desempeño de los aprendizajes esperados en cada asignatura, y así como el avance de las habilidades y el conocimiento, acciones que permiten elaborar planes de mejora para la creación de las siguientes pruebas FARO, y para validar y valorar, analizar la situación del país, cómo se encuentran los estudiantes de secundaria. Ahorita les voy a dar mi opinión con respecto al nivel de dificultad de esta prueba FARO con respecto al nivel de primaria. Bien, seguimos acá. Este es el documento oficial de la guía FARO 2, ¿verdad? Estaba pues con esta portada. Este es, las autoridades nacionales que tienen que ver con ella, y la tabla de contenidos por acá, página 3. Estamos ahora en la página 5 y vamos a revisar un poquito esto que dice aquí de la introducción, página 7. Y dice por acá: el objetivo principal de estas pruebas es determinar el nivel de desempeño de los aprendizajes y las habilidades esperadas por la población estudiantil, por lo que se constituyen en un registro de promoción de la persona estudiante para obtener título de bachillerato, educación media. Esto es importante. Esta prueba es un requisito para obtener la educación media. Esto ya lo habló Pablo Mena en un vídeo también que vimos en el canal, y pues no voy a ahondar en esto. Las pruebas nacionales se modificaron en pro de responder a la situación vivida en el 2020, la situación de pandemia,
Por lo tanto, con la implementación de cambios y ajustes, se establece la priorización de aprendizajes esperados de tal forma que los instrumentos aplicados estén acordes con la realidad educativa. Yo creo que es cierto, esto me consta por el tipo de ejercicios que hay y el nivel de dificultad que agregan ellos a estos ejercicios. Ahora vamos a analizarlos. También me parece que hay algún detalle que podría mejorarse al respecto de la selección de tipos de ítems en estas pruebas. Seguimos, página 8. Con respecto a las pruebas nacionales FARO, la aplicación de la prueba FARO es censal en forma presencial, en papel, y se utiliza una hoja para respuestas. Es decir, hay que ir presencialmente a aplicar esta prueba. Bueno, los estudiantes deben ir presencialmente. Hasta el momento, a menos que las autoridades del Ministerio de Salud digan lo contrario. Se realizan 2 convocatorias al año, una ordinaria de carácter obligatorio y otra de ampliación facultativa. Es decir, solamente hay una que es obligatoria, que es la primera, y la segunda es para mejorar esa calificación, es optativa, no es obligatorio ir a la segunda, pero es una opción muy buena que permite el Ministerio de Educación Pública a los estudiantes de secundaria, y a los de primaria, como vimos en un video anterior, hasta 3 opciones se les está dando este año. Dice también, así también tiene la función diagnóstica que permite a las autoridades tomar decisiones en relación con el mejoramiento de la calidad del sistema educativo. Estas pruebas, que son las primeras que se aplican de esta manera, van a servir para luego tomar decisiones. Si la prueba siguiente se le sube el nivel de dificultad, o más bien se baja el nivel de dificultad porque quizás estas pruebas estuvieron muy difíciles, entonces se ajustan para no perjudicar a los estudiantes. Es lo que, en resumen, es lo que quiere decir ahí. Características y tipos de ítem. Bien, español comprende 2 partes, una de selección y otra de selección de respuesta, perdón, la primera, y otra de escritura, igual que en primaria. Los ítems de selección de respuesta por parte de un enunciado, el cual presenta una situación específica y tiene varias opciones de respuesta, de las cuales solamente una es la correcta, las demás funcionan como distractores. Es decir, les aparece un encabezado, un texto, les aparece luego una pregunta, y a partir de esa pregunta tienen que buscar la opción correcta entre 3. Igual que en primaria, son 3 opciones, no 4 como era en bachillerato. Es decir, es mucho más fácil porque 4, cada opción representa un 25%, ¿verdad?, del total de posibilidades de respuesta. 25% cada una. Si son 3, un 33% de posibilidades. Si descartamos que por lo general viene una respuesta que es, digamos, que no tiene nada que ver con el texto, nos quedaría 50 y 50, ¿verdad? Algo así como quien quiere ser millonario, ¿verdad? Que da opciones y comodines. En este caso, si usted logra descartar la respuesta que no tiene nada que ver con el texto, va a encontrar 2 respuestas que se acercan a la respuesta correcta, y entonces es más fácil encontrar la respuesta entre 2 que entre 4 como era en bachillerato. Esto es muy bueno para ustedes los estudiantes. Bien, la información dice que se desprende de estos elementos que conforman el ítem, se denomina contexto. Es decir, a ellos le llaman a este texto que está aquí en el encabezado como un contexto a partir del cual ustedes deben responder. Ese contexto también, valga aquí la aclaración o la indicación, ese contexto corresponde a un contexto más grande que es el texto literario en sí, el texto completo. Recuerden que FARO secundaria en español se va a enfocar 100% en literatura para este 2021 en secundaria. Bien, dice acá, este tipo de reactivo permite medir productos del aprendizaje de los niveles inicial, intermedio y avanzado en situaciones sencillas o complejas. Bueno, vamos a ver. Esto quiere decir, aparte que tiene las 3 opciones, ¿verdad?, que dice ahí, de selección de respuesta, A, B y C, también tiene 3 tipos de niveles de dificultad, es decir, tipos de ítems fáciles, tipos de ítems un poquito más difíciles, intermedio, de nivel intermedio de dificultad, y un tipo de ítem avanzado. Esto es igual en primaria como en secundaria. Vamos a seguir acá con las anotaciones que he realizado para aprovechar pues el tiempo y no quitarles mucho espacio en este vídeo. Seguimos por acá. Esto lo quiero leer rápidamente porque es un resumen de todo lo que ustedes deben saber. Se evalúan para mejorar el aprendizaje, las pruebas FARO. Se evalúa el conocimiento y las habilidades, no se evalúa contenido ni cuestiones memorísticas. Se aplicará un año antes de que los estudiantes finalicen tanto educación secundaria como en primaria. Esto va a ser así.
evalúa las asignaturas de español, matemáticas, ciencias, biología, física o química. Entonces ciencia se ve como esas tres, ya no se ve como una como era antes. Se puede repetir el año siguiente para mejorar la calificación. Entonces pueden repetir la prueba, como les decía. Estudian las situaciones personales, familiares y escolares de los estudiantes, porque también aparte de esta prueba les van a presentar como una especie de cuadernillo donde se les va a hacer preguntas de tipo socioeconómico, o por ejemplo cuánto ingresa, cuánto económicamente ingresa a las casas de cada uno de ustedes, de los estudiantes, cuál es la situación de su casa, si está alquilando, si no, cuántos aparatos eléctricos tienen, si tienen internet, cuestiones de estas, para valorar también pues los diferentes estratos, las diferentes situaciones, los contextos. Y esto permite pues también elaborar diferentes tipos de pruebas FARO dependiendo del contexto. Esto se ha pedido durante años y no es lo mismo, por ejemplo, estudiar en un colegio nocturno que en un colegio pues técnico, por ejemplo. Tiene mucho más materias, que tiene mucho más facilidades y que los estudiantes se dedican solamente a estudiar. Estas cuestiones las van a valorar aquí. Esto es lo que se refiere este detalle. Y brinda información que permite generar planes de mejora para apoyar al estudiante. También tiene que ver con eso, y son requisitos de graduación. Es muy importante, que ya lo vimos. Y contempla apoyos educativos según lo requiera el estudiante. Muy bien, eso es en general lo que tratan estas pruebas. Ahora vamos a español directamente. Y como les digo, para no alargar este vídeo en muchos minutos o que se extienda demasiado, pues por acá vamos a estar trabajando directamente en esta parte de selección de respuesta, y posteriormente vamos a ver pues la parte de redacción o ensayo que se le llama, y posteriormente también vamos a ver cuál es la diferencia entre la prueba académica y la prueba técnica. Hoy me voy a enfocar en la prueba académica, en el segundo vídeo también, y luego pues estaríamos viendo en el último vídeo la prueba académica. Y yo creo que los tres vídeos les van a servir a todos, porque voy a explicar todos los tipos de ítems que en realidad son muy parecidos. Se habló en un vídeo, en un conversatorio con los estudiantes a nivel nacional, que estas pruebas eran muy diferentes a bachillerato, las de español, porque se evaluaban otros detalles. En realidad yo no las veo tan diferentes, las veo muy parecidas y las veo más fáciles, para que se haga una idea. Esa es mi opinión, creo que objetiva, por lo que ahorita les voy a plantear. Español dice: en el primer semestre del 2021 la asignatura español presenta varios escenarios: la modalidad académica y la modalidad técnica. La modalidad académica es con los programas de español que inician a partir de 2017, y la técnica los que inician a partir de 2009, es decir, el programa viejo de español queda solamente para los de técnica por este año, y a partir de 2022 este programa viejo de español desaparece por completo en secundaria. Prueba FARO español para modalidad académica diurna y nocturna y los programas de educación de adultos. Esto es lo que vamos a ver hoy, ¿verdad? El primer vídeo de este, que es con los programas nuevos de español, que llamamos, que ya no son tan nuevos, que tienen pues 5 años ya, casi. Y también pues vamos a ver un poquito más en detalle algunos aspectos que hablan de este programa, que son importantes para que ustedes comprendan de dónde salen estas preguntas de español, y para que puedan ir a repasar, a estudiar y a prepararse mejor. El estudio de los textos literarios no literarios, la propuesta teórica metodológica Jorge Ramírez Caro y Silvia Solano Rivera, 2016, expuesta en el documento Análisis de Interpretación de Textos Literarios, basada en los aportes del estructuralismo, los estudios críticos de discurso, sociocrítica, el formalismo, la semiótica y el pensamiento descolonial, a partir de la cual se establece un análisis basado en 4 fases. Esto es el contexto sobre el cual se van a regir para desarrollar estos tipos de ítems en FARO. Este es el análisis literario que se está trabajando en secundaria, que también pueden descargar de mi página lenguajevirtual.com, y que dejo acá en la descripción también del vídeo para que descarguen el folleto, digámoslo de alguna forma, en el cual se fundamenta toda esta teoría literaria, que es la que se le va a preguntar en FARO a partir de las lecturas sugeridas o propuestas por el MEP. Bien, entonces esto pues se contempla así, a partir de 4 fases: la natural, de ubicación, analítica, interpretativa y explicativa. Ahora, ellas pues tienen su nivel de dificultad. La natural de ubicación es más sencilla que obviamente el análisis, la interpretación y la explicación. A eso se refiere con niveles de dificultad o fases o tipos de preguntas en FARO. La escritura se plantea como una competencia que debe trabajarse.
de manera, dice, escalonada en los diferentes niveles, un aumento en la complejidad. Para ello se formulan dos tipos de criterios de evaluación: los transversales, que consideran saberes del estudiantado. Bueno, esto en resumen es los temas transversales de español para la escritura, es todo lo que tiene que ver con puntuación, con gramática, con caligrafía, con ortografía y otros similares. Y los otros criterios, que ya son los contenidos propios del programa de español, ¿verdad?, que es la literatura en sí y el análisis literario para efectos de esta prueba FAR. Y aquí pues es lo que explica también. Procesos y niveles de lectura, procesos cognitivos. Aquí vamos a hablar ahorita de esta tabla 1, que se describe los procesos de lectura y los niveles de lectura, que es a lo que me refería antes, que tiene que ver con esto. Niveles de lectura. La escala de valores comprende 3 niveles. Entonces dice que pues la habilidad para comprender un texto literario pasa por la adquisición de destrezas de forma lineal y acumulativa. Es decir, el nivel más alto, el nivel 3, tiene que pasar por el nivel 2 y por el nivel 1. Es decir, el nivel de complejidad es acumulativo, digámoslo así. Y este es como la base o el eslabón principal, el básico, el sencillo, el nivel 1. Luego sobre él está el nivel 2, que usted tiene que conocer el nivel 1 para poder hacer el 2 o desarrollarlo, y el nivel 3, que comprende los dos niveles anteriores. Eso es lo que dice aquí en la página 3. Y pues aquí está explicando también esto un poquito, lo que les acaba de decir. Y nos vamos a esta tabla descriptiva de niveles. Aquí es un poco pues interesante encontrar algunos detalles y revisarlos con detenimiento, porque nos está hablando un poquito de estos 3 niveles. Vamos al nivel 3, que es el más difícil, digamos, el más complejo, que tiene que ver con interpretar tipos de sociedades presentadas en el texto, valores cuestionados y promovidos, es decir, valores que tal vez el autor está en desacuerdo o está de acuerdo, que se promueven o que más bien se censuran, se critican. Inferir las implicaciones políticas, genéricas, ecológicas, étnicas, culturales y epistémicas del texto. Esto es bastante difícil. Deducir las filias y fobias derivadas del punto de vista, tono y posición del texto ante un mundo mostrado. Esto es el nivel de dificultad pues mayor que se va a presentar en estas pruebas y se llama nivel 3, ¿verdad? Esto es importante que ustedes lo comprendan. Luego aquí viene explicando un poco más esto. Y sigue el nivel 2, que es un nivel intermedio, como les dije. Determinar la función que desempeñan los recursos retóricos y estilísticos como aporte de la significación intratextual. Distinguir las condiciones sociales e ideológicas y los símbolos como mediadores discursivos que conectan el texto con la sociedad. Estos dos aspectos son los que se van a evaluar aquí. Determinar funciones y distinguir condiciones sociales. Bueno, esto es un nivel intermedio. Y luego el nivel 1, que es el más fácil, que identifica la información en textos literarios a nivel explícito. Es decir, lo que ahí se presenta, lo observo, lo leo y lo contesto. Explícito es lo que está ahí, implícito es lo que no se ve, explícito es lo que se ve, lo que está ahí, lo que es evidente, lo que se explicita, lo que se explica, lo que se demuestra, lo que se presenta. Eso es lo que tiene que ver con este nivel 1, o sea, lo más básico. Casi que uno diría una lectura casi literal. Lo que usted encuentra ahí, eso contesta. Aunque en secundaria esto no es así tan sencillo, porque hay que leer un poco para encontrar la respuesta. No se puede encontrar en un renglón así tan clarito como otros niveles básicos de primaria. Tal vez el nivel 1 de primaria pues sí tiene esa característica. Ahora con la parte de escritura, dice que se consigue como un proceso, no como un producto. Esto de la escritura lo vamos a dejar para un vídeo posterior, para no mezclar temas el día de hoy. Luego vamos a ver todo esto que tiene que ver con la escritura y con los niveles de escritura. Y vamos a enfocarnos en la lectura. Así que vamos a omitir todo esto, que eso tiene que ver con la escritura, que lo vamos a ver en el siguiente vídeo. Vamos a omitir todo esto, que todo tiene que ver con esto, y nos vamos a ir hoy directamente, sí, exacto, hoy en este vídeo vamos a entrar directamente a los ítems de español. No sé cuánto pues vamos a tardar en este vídeo, pero vamos a abordarlo de una vez porque esto es urgente para ustedes y es importante que desde ya vayan entendiendo las lecturas del MEP y vayan practicando. Aquí dice, bueno, ejemplos de ítems de español. Modalidad académica y educación de adultos son iguales entonces las dos modalidades, a diferencia de la técnica que vamos a dejar para el tercer vídeo, como les dije. Vamos a ver aquí, primer elemento. Vamos a empezar un poquito al revés.
como si alguno pues ya vio el de primaria, lo hicimos también en ese de primaria. Aquí está el texto o el contexto que ellos al que se refieren, ¿verdad? Este es el contexto a partir del cual se van a realizar las preguntas, pero yo voy a comenzar pues desde las preguntas. ¿Por qué? Porque a veces se responden solas, sobre todo estas, las de nivel 1, para que lo sepan, las de nivel básico, explícito, se responden solas, sin ni siquiera leer el texto, y se lo voy a demostrar con un ejemplo que hay por acá. No en todos sucede, pero en algunos sí. Eso les ahorra a ustedes muchísimo tiempo y les da seguridad de que es la respuesta correcta. Dice aquí, según el texto anterior y la reorganización del nivel explícito, entonces nos dice con esta palabra que es el nivel explícito, el nivel 1, el personaje se distingue por ser, y esto que tengo aquí subrayado tiene que ver con lo que se está preguntando. Según el texto anterior, obviamente, ¿verdad? Todas las preguntas van a decir esto, porque el texto anterior es el contexto a partir del cual respondo. Entonces nos vamos a lo importante de la pregunta. ¿Qué es lo que nos está preguntando aquí? Lo explícito. ¿De qué? Del personaje que se distingue por ser. Entonces nos está hablando de que arriba en el texto hay un personaje, y ese personaje se distingue por algo, tiene una característica. Eso es lo que nos dice la pregunta, y vienen las respuestas. Dice que el personaje puede ser selectivo con sus allegados, puede ser comunicativo solo con su familia, o indiferente hacia todas las personas. Ya tenemos una idea clarísima de qué es lo que vamos a ir a leer. Esto se llama en español, en análisis literario, programadores de lectura. Entonces es más fácil entrar en un texto habiendo leído la pregunta que entrar sin saber qué vamos a encontrarnos. ¿Por qué? Porque ahora yo voy a ir a buscar qué explícitamente, es decir, voy a ir a buscar en alguna parte está cómo es el personaje, por qué se distingue este personaje, cuáles son las características de ese personaje. Y ahora sí, vamos a ir a leer buscando eso. Eso nos va a ahorrar tiempo y nos va a dar confiabilidad en la respuesta correcta. Nos vamos hacia arriba entonces, y aquí está el texto. Residíamos casi siempre en esta última propiedad, y la vida de mis padres transcurría en su mayor parte aislada del mundo. Por temperamento, eso es muy importante, por temperamento, porque nos está dando una característica ya la persona, ¿verdad? Siempre he sido, entonces aquí está, ¿cómo ha sido él por temperamento? Es decir, ¿cuál es la característica del personaje, el que está narrando, el que está hablando en el texto? Y encontramos entonces ahí fácil la respuesta. Es enemigo de las multitudes. Muy bien, una característica del personaje es que es enemigo de estar con mucha gente. Es decir, por acá abajo dice indiferente hacia todas las personas. Esta C, bueno, está sonando que podría ser. Sigamos leyendo. Y amigo, en cambio, de relacionarme con pocas personas. Entonces, además de que no le gustan las multitudes, dice que le gusta relacionarse con otras personas. Entonces la C no es. ¿Por qué? Porque él no es indiferente hacia todas las personas, sino hacia algunas, hacia algún grupo, y le gusta relacionarse con pocas personas. Dice además que le gusta relacionarse con pocas personas íntimamente. Entonces vamos a otra vez a revisar las respuestas. ¿Es selectivo con sus allegados? Pues sí, efectivamente. ¿Es comunicativo solo con su familia? En ninguna parte del texto dice eso y lo podemos corroborar. Descartada la B. Y la C mucho menos porque nos está aclarando en el texto que es enemigo de multitudes, sí, pero no es indiferente hacia todas las personas. Entonces yo, pues aquí lo que hago es subrayar en color verde donde encuentro las posibilidades de respuesta. Aquí busco en la selección, en la opción A, la respuesta en color verde, y en amarillo pues la que podría ser un segundo lugar, y en color rojo la que descartamos del todo porque no tiene nada que ver, porque el mismo texto está refutando, ¿verdad? Entonces la B no se encuentra del todo en el texto. Podría pues decir, bueno, la de color rojo debería ser la B o la C. A veces hay una que se refuta muy fácil, a veces las dos parecen como de color amarillo, ¿verdad? Eso lo coloca así como el semáforo. A veces hay dos distractores muy similares, dos opciones muy similares. Entonces en ese caso hay que centrarnos en encontrar la respuesta correcta, porque los dos distractores pueden tender a confundirnos. Pero en este caso pues es muy claro que la respuesta es esta, porque está aquí explícita en el texto. Y pues para revisar esto leemos las preguntas, leemos el texto, y al irnos a la pregunta automáticamente nos va a encontrar o nos va a llevar nuestra mente, nuestros ojos directo a la respuesta. Bien, vamos con la 2. Aquí lo que explica antes de ir a la 2, siempre hay una explicación técnica en este folleto de Guía Faro 2 de secundaria, que lo pueden descargar y lo leen con más calma.
Dice la tarea demanda por este ítem, demandada, se concreta en localizar información explícita referente a ciertas características de personajes. Eso es, localizar información referente a personajes. Y pues ahí lo demás lo pueden leer, pero yo ya expliqué pues básicamente de qué se trata y expliqué algunas cosas que no vienen por acá, ¿verdad? No dice aquí en ninguna parte cómo analizar una especie de ítem de estos para encontrar la respuesta. Bien, vamos a hacer esto más pequeño para llegar más rápido a la siguiente, que sería perdón, se me olvidaba leer algo acá que omití en esta pregunta, en la 1. Acá dice criterio de medición, dice identifica la información. Eso es lo que tienen que hacer. Aquí nos dice qué es lo que hay que hacer. El nivel es 1, el nivel es básico y la clave es A. La clave significa la respuesta. La respuesta A es la correcta. Entonces veamos que tenemos razón, porque aquí está marcada como correcta y aquí pues eso fue a lo que llegamos a esa conclusión. Bien, entonces todos los tipos de ítem van a tener esto. Como pueden ver, este encabezado, lo que yo hago es pues no irme ahí para poderlo analizar con ustedes acá en el vídeo y que entiendan pues la lógica. Y ya si ustedes pueden pues tapar con una hojita, omitir esto y realizar este ejercicio en casa, si usted es un estudiante pues excelente. No vea la respuesta, sino que vaya al texto, analícelo, estudie la pregunta primero, lo que estamos viendo acá. Muy bien, ahora nos vamos a esta otra parte, la segunda pregunta, y vamos a leer la respuesta. Según el texto anterior, dice acá, y la reorganización del nivel explícito, otra vez, según el texto y lo explícito, la guerra, no sé si lo hacemos un poco más grande, ahí está bien, página 29 estamos. La guerra dice, obliga a exiliarse en otros pueblos. Esto, veámoslo así sin leer siquiera el texto. Bueno, es probable que la guerra obligue a exiliarse a las personas a otros pueblos. ¿Tiene efectos devastadores en las personas? Efectivamente, estoy completamente de acuerdo que tiene efectos devastadores en la persona. Permite reflexionar sobre el pasado para hallar esperanza en el presente. Podría ser, ¿verdad? Pero la guerra, pues, más efectos devastadores que otra cosa de lo que tiene. Entonces, sin leer el texto, en mi opinión, en mi punto de vista, yo considero que si tuviera que elegir una de esas tres, elegiría la B. ¿Por qué? Porque toda guerra tiene efectos devastadores y eso es así en cualquier parte del mundo y en cualquier época. Muy bien, ese es mi razonamiento. Pero vamos al texto. ¿Por qué? Porque no dice según su punto de vista, dice según el texto anterior. Bien, vamos a leer el texto, que es de prohibido suicidarse en primavera. Fernando es un tipo curioso, su ayudante. Doctor, mutilado de la guerra. Fernando, ¿mutilado? El doctor le responde, sí, del alma. La guerra deja marcados a todos, a los que caen y a los que se salvan. Y aquí podríamos seguir leyendo el texto, pero si encontramos aquí, o si notamos, o si vemos que esta frase nos está respondiendo ya a la pregunta anterior, pues no tenemos que ir más allá. Aquí está ya resumido de todo lo que se trata el texto, porque luego, ¿qué es lo que hace? Empieza a explicar, habla del hombre y habla de otros temas, pero la pregunta en sí es, según el texto, la organización del nivel del explícito, la guerra, y la guerra dice, deja marcados a todos, a los que caen y a los que se salvan, es decir, a los que van a la guerra, a los familiares y a todos los demás, los deja marcados. Esto es lo que nos está diciendo acá, es que tiene efectos devastadores en las personas. Obliga a exiliarse, en ningún lado del texto dice eso, y permite reflexionar sobre el pasado, mucho menos lo cita en este texto. Entonces vean que solita la pregunta se responde sin siquiera leer casi el texto. Y acá con solo leer este pequeño fragmento, aquí nos damos cuenta de que está la respuesta. Está muy clara. Si nos vamos arriba ahora, a ver, dice identifica la información en textos literarios de nivel explícito. Entonces, identificar información igual que la anterior, nivel 1, respuesta es la B. Efectivamente, por acá encontramos que la respuesta es la B. Muy bien. Nos vamos con bueno, aquí la explicación técnica, si ustedes quieren leerla luego. Ya prácticamente yo les di el detalle. Y nos vamos ahora a otro texto, que sería el tercer ítem. Vamos a leer la pregunta igual como antes lo hicimos. Acá está un poco cortado esta parte, pero así viene el original, el PDF enviado por el ministerio, viene cortado, no es esta presentación, la que digamos no es mi culpa.
yo no modifiqué o no recorté esa parte. Bien, según el texto anterior, con el recurso léxico destacado, entonces aquí hay un elemento importante. Recurso léxico, nos vamos a enfocar en el léxico destacado. El yo discursivo pretende. ¿Quién es el yo discursivo? El yo, siempre en literatura, se refiere a la persona que está expresándose en el texto. En un poema se llama yo lírico, que se dice que es la voz del poeta expresándose a través de su poema. El yo discursivo es el discurso que ya sea el escritor o el personaje principal, o el autor, podríamos decir, está queriendo plasmar, está queriendo decirnos, enseñarnos. Entonces, ¿cuál es el mensaje del autor, del escritor? ¿Y cuál es el léxico destacado que permite encontrarlo? Entonces dice, dotar la emotividad al proceso por medio del cual aparecen ciertas palabras. Destacar la capacidad de expresar que tienen las palabras en el contexto hispano. Entonces ya vemos que está hablando de palabras. Que el léxico destacado, me imagino que se refiere a eso, a esas palabras que utilizamos en el léxico, en el contexto hispano, o sea, los que hablamos español, y destacar algunas curiosidades lingüísticas de la lengua española de forma jocosa y emotiva. Bueno, entonces ya vemos, por lo menos no tenemos la respuesta, pero nos encontramos acá con el texto o la idea o el tema del que vamos a ir a leer en el texto que está arriba. Muy bien. Lea el siguiente texto, pregunta 3. Los idiomas se dispersan sueltos de madrina, se mezclan y confunden, disparados hacia el destino ineluctable de un lenguaje global. Aquí nos detenemos, revisamos. Esto en literatura es importante realizarlo. Cuando usted vea textos literarios y no entienda las palabras, inmediatamente búsquelas en el diccionario, escríbalas en un cuaderno, téngalas a mano. ¿Por qué? Porque posiblemente cuando le corresponda realizar pruebas FARO u otro tipo de pruebas, van a preguntarle con este tipo de palabras y si usted no la comprende es más difícil. Es como en inglés, entre más vocabulario conozcamos, más sencillo se nos va a hacer interpretar o traducir un texto. Entonces, ineluctable proviene de in, que significa sin, y eluctable, que significa que se puede vencer. Como, bueno, ahí está en pequeñito. Se puede vencer, es decir, que no se puede vencer, significa ineluctable. O también ineludible, que no se puede eludir. Significado del diccionario dice que es dicho de una cosa contra la cual no puede lucharse. Es decir, no podemos luchar contra el destino, es lo que está diciendo aquí. Hacia el destino ineluctable de un lenguaje global. Lo que nos dice esta primera frase es que no podemos luchar contra un lenguaje global que es prácticamente nuestro destino. No hay forma de detenerlo. La lengua española tiene que prepararse para un oficio grande en este porvenir sin fronteras. A un joven periodista francés lo deslumbran los hallazgos poéticos que encuentra a cada paso en nuestra vida doméstica. Entonces parece que a los franceses les deslumbra esos hallazgos poéticos que utilizamos nosotros a la hora de hablar. Eso es lo que está diciendo acá el tercer renglón de este párrafo. Que un niño desvelado por el valido, entonces vamos a ver qué significa válido, buscamos si no lo conocen, ¿verdad? Viene de balar, y balar es la voz del carnero o el cordero, la oveja o la cabra, el gamo o el ciervo. Cualquiera de esos animales emite un balido, ese es el sonido que emite. Entonces dice que un niño desvelado por el balido intermitente y triste de un cordero dijo, parece un faro, ¿verdad? Así le dijo al pequeño animalito cuando estaba emitiendo ese balido. Que una vivandera, entonces estas palabras parece que no son de Costa Rica, buscamos que es vivandera y significa persona que vende en el mercado de comestibles. Entonces alguien que vende en el mercado de comestibles se le llama así. Que una vivandera de Guajira, colombiana, entonces es un lugar de Colombia, entonces ya entendemos que la palabra es colombiana, rechazó un cocimiento de toronjil. Y toronjil, si vamos al diccionario, encontramos que es una planta y ahí describe la planta, pero si buscamos que es un toronjil en Costa Rica, eso es la menta, esa matita de menta que conocemos, que es medicinal y que también es aromática y que sirve para darle sabor a algunas comidas, y se le llama también limoncillo. Lo podemos buscar incluso en internet y encontrarnos pues una imagen, la imagen de toronjil, y esto aproximadamente sería lo que se parece o lo que semeja más realmente o más claramente a un toronjil, que sería la menta, la que utilizamos para pues las comidas, para algunos olores aromatizantes, e incluso es medicinal, una planta medicinal.
Esto es el toronjil. Entonces dice que una vivandera de la Guajira colombiana rechazó un conocimiento de toronjil porque le supo a Viernes Santo. Que hay un Viernes Santo, entonces aquí hay un lenguaje metafórico del que está hablando, ¿verdad? El periodista francés, que le hace gracia, que le llama la atención, que le deslumbra, dice, esos hallazgos poéticos. Entonces, esto de Viernes Santo es probable que le haya sabido como a muerte, digamos, más literalmente. Que don Sebastián de Covarrubias, en su diccionario memorable, nos dejó escrito en su puño y letra que el amarillo es la color de los enamorados. Entonces es una forma también de hablar y pues la podemos encontrar ahí muy claramente también en el texto. Entonces, ¿qué es lo que nos pregunta? Este texto, Botella al mar para el Dios de las palabras, yo no vengo a decir un discurso. Lo que nos pregunta es cuál es según ese léxico destacado, el yo discursivo pretende dotar de motividad al proceso por medio del cual aparecen ciertas palabras, ¿no? Destacar la capacidad de expresar que tienen las palabras en el contexto hispano, pues eso es lo que dice el francés. Y destacar algunas curiosidades lingüísticas de la lengua, forma jocosa y emotiva, pues esta pareciera que es la respuesta correcta, pero en realidad destaca la capacidad de expresar que tenemos nosotros los hispanohablantes. ¿Por qué? Porque aquí lo dice muy claramente: a un joven periodista francés lo deslumbran los hallazgos poéticos que encuentra a cada paso en nuestra vida doméstica. No es algo jocoso, sino que es algo para él deslumbrante. Podría ser que sea jocoso de alguna forma, pero aquí en el texto no lo indica, y nos puede dar una sensación también de jocosidad en algunas expresiones como esta, pero del texto no está desprendiéndose eso precisamente, sino que se está hablando del léxico destacado y el yo discursivo. ¿Qué es lo que pretende el yo discursivo? No es divertirnos con esto, es un texto, pues un texto serio, y es un texto que nos está indicando la riqueza, la belleza de nuestro lenguaje o nuestro idioma español, pues sobre todo pues aquí en América. Y aquí viene la explicación técnica de este detalle, y vamos a ir a la opción de arriba, al criterio, de esta opción. Dice: determina la función que desempeñan los recursos retóricos y estilísticos como aportes a la significación. Entonces vean aquí qué importante. Vamos a subir de nivel, estamos en nivel 2, la clave es B, que es la respuesta correcta que ya vimos, y los recursos retóricos y estilísticos son aporte a la significación intratextual, es decir, algunos otros elementos o recursos retóricos, como vimos, figuras literarias, metáforas, doble sentido, palabras que tienen significados distintos. Todo esto determina ese aporte que es intratextual, o sea, no está del todo ahí en el texto, pero que nos refiere a esa respuesta. De eso se trata este nivel 2 en esta parte de criterio de medición que utiliza aquí el Ministerio de Educación Pública. Y tenemos por acá este otro texto que es más grande y vamos a analizar aquí la respuesta. Aquí hay algo interesante y lo que les decía que tiene que ver con la portada, ¿verdad? Es importante que no se enfoque un texto o una portada en solo un color de piel o en solo un sexo masculino o femenino, que aparezcan solo mujeres, que aparezcan solo hombres, sino que haya pues diversidad en todo sentido, ¿verdad? Entonces las portadas de estos guías han sido muy interesantes porque hay variedad en cuanto a niños, niñas, color de piel, lugares de residencia en Costa Rica, incluso a estratos sociales, y hay una variedad. Entonces esto hace que no haya, digamos, imparcialidad, o que no haya racismo, que no haya sexismo tampoco, y es una cuestión equitativa que me llamó la atención en la portada, y tiene que ver con un par de textos que vamos a analizar acá, que me parece también dignos de estudiar un poquito más a fondo. ¿Cuál condición social e ideológica se presenta en el texto anterior? El que vamos a leer ahorita. Primero leamos la pregunta, como les digo. Los blancos y los negros deben vivir en igualdad. Eso sería ideal. Las diferencias étnicas justifican las prácticas discriminatorias. Bueno, aquí sí vamos a tener que leer el texto porque no sabemos de qué se está tratando, pero ya entendemos que se refiere a blancos y negros, o sea, personas de piel clara como la mía y personas de piel oscura como el muchacho de la portada. Y en una población afrodescendiente, el blanco es sujeto de exclusión. Entonces acá hay una afirmación interesante
que dice que pareciera que una persona de piel blanca es excluido en un contexto afrodescendiente. Vamos a ver, porque no conocemos el texto, en este caso no nos sirve la pregunta para poder ir arriba. Y veamos qué interesante, ¿cuál condición social e ideológica? Para yo conocer la condición social e ideológica, no puedo responder a partir de solo una pregunta, ni de una leída superficial. Debo ir arriba al texto, a leerlo con profundidad y buscar un poquito más. Quiere decir que esta pregunta no es fácil de responder. Lea el siguiente texto. En ese tiempo me apenaba ser como desteñido entre tanto chiquillo cacao. Esto me está queriendo decir que está hablando alguien de piel clara. Yo era representante de una minoría, pero las cosas eran fáciles porque no lo sabía nadie. Parece que él estaba viviendo entonces en un lugar donde la mayoría era afrodescendiente. Eso lo deduzco de la pregunta. Quizás, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo. Había cosas más importantes que el color de la piel. Tener más chumicos, brincar más alto, tener el valor de tirarse al río desde la piedra más alta. Esto de chumicos, igual, vamos a ir a investigar, estudiar qué significa la palabra chumicos. Un día vino gente de afuera y los oí hablar con papá de los negros. Pero cuando mis amigos venían por mí al día siguiente, las cosas no eran iguales. Algo pasó entonces. El padre estuvo hablando con alguien de afuera de ese lugar donde ellos estaban, y hablaban de negros. Entonces ahí la inocencia se está perdiendo, ¿verdad? Él tal vez ya sabía que había diferencias de piel. Bueno, obviamente sabía, ¿verdad? Con solo uno verse, ¿verdad? Y compararse con los demás. Si usted está en un lugar del Caribe o en una zona pues donde yo vivo, por ejemplo, que las personas aquí en la mayoría son de piel un poco más oscura que la mía, o morenos, que uno les llama, a veces bronceados por tanto trabajo bajo el sol, a veces porque vienen por ejemplo, de Nicaragua o de esta zona del norte donde yo vivo actualmente, y la piel de la mayoría acá es más oscura, obviamente, que la mía, porque yo soy, tal vez tiene que ver esto con los lugares donde uno vive. Yo vivo, o mi familia vive en la montaña, en una parte muy, muy alta montañosa de Costa Rica, y ahí todos, la mayoría han sido de piel clara, y pues el sol uno lo ha evitado también, y el bronceado pues no hay por ninguna parte, por lo menos en mi piel, y eso hace que uno note la diferencia cuando llega a un lugar. Entonces en este caso era evidente, ¿verdad?, que él sabía que era distinto a los demás compañeritos y amigos que tenía. Pero aquí pasa algo importante, interesante, que él no tenía noción del bien y el mal con respecto a esto. A él le parecía indiferente el color de la piel. Pero cuando mis amigos venían por mí al día siguiente, las cosas no eran iguales. Felipe notó que alguien había sembrado en mí una semilla mala, una semilla de somos distintos. Alguien le dijo a él, posiblemente el papá habló con él. Aquí no se detalla eso, es importante ver ese aspecto. Aquí en el texto no se detalla. Uno empieza a intuir, a deducir qué habrá pasado. ¿Será que el padre le dijo algo? No se sabe exactamente, pero pareciera que sí, porque afirma: notó que alguien había sembrado en mí una semilla mala. Si alguien nota algo en ustedes, porque ahí está, ¿verdad? Entonces había una semilla mala en el narrador de este texto, y Felipe, el amigo de él, se dio cuenta. En la poza me puso una mano negra. Aquí entonces hay un detalle. Ya el niño sabe que es una mano negra. Esto hace una alusión al Génesis de la Biblia, donde se pierde la inocencia cuando entra el pecado en el ser humano. Aquí es igual, es como si hubiera entrado el pecado en el narrador, y entonces sabe que hay una mano negra. En el Génesis se narra, por ejemplo, Dios le pregunta a Adán y Eva: ¿cómo saben ustedes que estaban desnudos? ¿Quién se los dijo? ¿Verdad? Porque ellos afirman estar desnudos y nadie les había dicho eso antes. Ellos no sabían antes. Es decir, hay una pérdida de la inocencia. Acá, esto es un intertexto bíblico que está claro en este texto. Él me puso una mano negra sobre mi brazo y se quedó mirando. Blanco, me dijo con el rencor del que ha sido engañado. Sentí vergüenza. Entonces aquí esta palabra, sentí vergüenza, me indica que él se dio cuenta de algo. Se dio cuenta de que había actuado mal. No sentía vergüenza específicamente por lo que le habían dicho acá, porque vean que aquí dice: me apenaba ser como desteñido entre tanto chiquillo cacao. Así comienza. Pero antes de perder la inocencia, él se apenaba por ser distinto, simplemente, pero no pasaba nada. Acá es distinto. Acá sintió vergüenza una vez que el padre le hizo esa diferencia
entre personas de colores de piel distintos. No le dije adiós cuando el tren me arrancó el banal y los rieles de mi infancia. Entonces al final ni siquiera se despiden como amigos, hay una separación. Eso es lo que está marcando este texto. Es algo un poco más profundo y por eso dediqué más tiempo a este tipo de ítem y al otro que viene, para que vean que aquí hay algo un poco más profundo. Ahora, quería darles un comentario antes al respecto de primaria y secundaria. Me parece que el nivel 3 de primaria es más difícil que el nivel 1 de secundaria. Así como lo ven. El nivel más complejo de primaria, que es el nivel 3, hace preguntas a veces bastante difíciles de interpretar para un niño con respecto a las preguntas que a veces esta prueba Faro de secundaria hace en el nivel 1, que es el más fácil para ustedes. Es decir, en el nivel 1 ustedes lo deducen en secundaria pues muy fácil, pero en primaria, en el nivel 3, va a ser muy difícil, mucho más difícil que estos tipos de ítems de nivel 1 de ustedes. Ese era el comentario que quería agregar. Por eso digo, las pruebas Faro de secundaria no son tan difíciles, a excepción de estos tipos de textos de nivel 3 que son más profundos. Hay que sacar más tiempo para leer esto. Bien, entonces, ¿cuál condición social e ideológica se presenta en el texto anterior? Los blancos y los negros deben vivir en igualdad. Eso es lo ideal, pero aquí no dice eso en ninguna parte en el texto. Las diferencias étnicas justifican las prácticas discriminatorias. Esta pareciera que es la respuesta correcta. Y en una población afrodescendiente el blanco es sujeto de exclusión. Esta pareciera también ser la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque el niño es excluido una vez que se dan cuenta que hay una división, que hay un germen, como dice él, en él, los de color, en la población afrodescendiente, los de color de piel de color negro, dice que ahí lo tratan como alguien diferente, le dicen blanco, ¿verdad? Y eso no le gusta para nada porque está entendiendo que hay algo ahí, hay algo que él hizo mal. Entonces, aquí no exactamente el blanco es sujeto de exclusión, no lo están excluyendo, sino que él solito se está excluyendo y él solito está haciendo la discriminación racial, por decirlo de alguna forma. Entonces, parece que la B es la respuesta correcta. Sin embargo, esta redacción no me gusta, esta redacción que aparece aquí como ejemplo de prueba Faro, y espero pues que esto sea considerado también a la hora de tomar en cuenta a las preguntas que van a realizarse en Faro desde gestión y control de la calidad. ¿Por qué? Porque las diferencias étnicas, ¿cuáles son? Yo tengo mis diferencias étnicas porque vengo de un lugar diferente al que estoy viviendo ahorita. Cuando yo vengo a vivir aquí a Sarapiquí, hay diferencias étnicas, pero yo tengo que empatar eso con el lugar en donde estoy. Yo soy el que tengo que adaptarme. Esas diferencias étnicas justifican las prácticas discriminatorias. Es decir, el que yo sea diferente justifica que yo discrimine a otros. No precisamente. El texto me está diciendo que por yo ser diferente debo discriminar a otros. No precisamente. Esto es una cuestión ideológica de los personajes mayores, de los adultos, del padre de él que le mete a eso al niño en la cabeza, de los que vienen de afuera que empiezan a hablar de los negros, ¿verdad? Cuando antes no se hablaba así. Debería haberse hablado del blanco porque era el único blanco entre todos los negros. Eso no lo detalla exactamente el texto. Entonces me parece que una forma más adecuada de redactar este ítem B, que es la opción correcta, es algo así como esto: las ideas raciales propician las prácticas discriminatorias. Porque ahí sí, una idea racial, una idea preconcebida, un estereotipo negativo puede llegar a entorpecer mi forma de pensar, mi forma de creer, de vivir, y a partir de ahí yo realizo prácticas discriminatorias. ¿Por qué? Porque está algo en mi mente, ese germen que está en mi mente me produce actuar de esa forma. Entonces, las diferencias étnicas no justifican de ninguna forma prácticas discriminatorias y el texto no lo está fundamentando. A mi criterio, tal vez alguien piense pues distinto, pero es interesante poder debatir al respecto en este ejemplo de Faro. Me parece a mí que debió haberse redactado. ¿Por qué? Porque en la explicación que les voy a leer ahora que ellos dan, me parece que más bien este es el sentido. Las ideas raciales propician las prácticas discriminatorias. Ahí sí, cualquier idea racial de separarme del otro, somos, yo pienso así, en mi punto de vista es que todos somos una sola raza, la raza humana. Los animales pues sí se diferencian de diferentes tipos de razas y se pelean entre ellos, de los más grandes son más agresivos y ganan siempre, pero los seres humanos somos de una raza, la raza humana.
No debemos hacer diferencia ni de color, ni de intelecto, ni de dinero, ni de sexo, ni de ningún tipo. Y las diferencias están en nuestra cabeza. En ese sentido, las ideas raciales están en nuestra cabeza. No son diferencias étnicas que justifican nada, a mi criterio. Son ideas raciales que nos han metido a alguien que nos contamina y nos hace pensar negativamente de alguien que es diferente a mí. O incluso cuando yo soy diferente y soy una minoría, como dice en el texto, yo me siento extraño delante de los demás porque alguien metió una idea en mi cabeza. Pero si los demás no me están tratando de denigrar, no me tratan distinto, no me tratan negativamente, esas ideas no tendrían por qué estar en mi mente a menos que alguien me las haya inculcado. Entonces, me parece que esta es una redacción un poco apropiada para esta opción B, y la que yo propongo es esa. Las ideas raciales propician las prácticas discriminatorias. ¿Por qué lo digo así? Por la misma explicación que dan acá. Dice que esto se trata de cognición ideológica reproducida. Hay que reproducir esta cognición ideológica, ¿verdad?, para entender esto. Y dice que la semilla mala que los adultos habían sembrado en el chico se asimila con las prácticas discriminatorias. Aquí está. Las prácticas discriminatorias se dan, ¿por qué? Porque sembraron una mala semilla, los adultos lo sembraron en el niño, y eso dice que se produce entre distintos grupos sociales y que trazan una idea incorrecta de las diferencias. Exactamente. Yo soy diferente de los demás. En realidad todos somos diferentes de los demás. Nadie es igual, a menos que sea un gemelo idéntico, que se parezca muchísimo físicamente y que sea casi imposible para alguien extraño poderlos diferenciar. Pero en el caso de ellos, incluso la forma de ser es diferente. Es decir, todos somos diferentes. Acá está la respuesta. Dice, trazan una idea incorrecta de las diferencias. Pero esa idea es preconcebida, es mental. Y acá en la opción no está hablando de nada de esto. Dice, las diferencias étnicas justifican las prácticas discriminatorias. Si usted busca en el diccionario qué significa etnia y qué significa justificar, no tiene mucho sentido esta opción. Por eso yo propongo una redacción diferente de esta opción B. No estoy diciendo que esté mal todo lo demás, todo lo contrario. Todo lo demás me lleva a pensar que aquí debió haberse redactado diferente esta opción. En este caso, por aquello de que alguien esté dándole vueltas acá, patinando en esta opción, diciendo, pues este ítem yo no lo entiendo, pues esa es mi opinión, ese es mi criterio con respecto a este ítem. Y como vemos acá, es un nivel 2, vean que ni siquiera es un nivel difícil, no debería ser tan complejo de interpretar. Y aquí simplemente se distinguen condiciones sociales e ideológicas y los símbolos. Es decir, ideológico es mental. Deberíamos entender que es una concepción ideológica lo que entra o lo que lleva a formar el racismo en el narrador de este texto. Y la clave es B, como decíamos, la respuesta correcta es la B. Y vamos por acá, creo que es la última esta, de Tolomuco. Vamos a revisar. No, hay dos más. Vamos a extender un poquito este vídeo, pero pues es importante que ustedes puedan ver esto. Lea el siguiente texto. Vámonos a la pregunta. Según el texto anterior, el mundo representado plantea una sociedad abierta, defiende con naturalidad la visión de grupos antagónicos, indiferente, permite los excesos en detrimento de una convivencia justa, moderna, recrea situaciones laborales que pueden suceder en la realidad. Bueno, vamos a ver qué sucede arriba. El mundo representado plantea una sociedad, eso es lo que quiero buscar. ¿Cómo es la sociedad que presenta el texto? No mi sociedad, o no lo que yo creo, lo que presenta acá. Dice, no quedó claro por qué apareció por aquellos lugares, pero se habló de un desfalco que quedó cubierto con un par de apellidos sonoros tirados a la cara de un alcalde con demasiados hijos y poca garra. Acá subrayé las palabras que tal vez sean difíciles de comprender o que tengan algún significado o que estén escritas en otro idioma, para que pues revisen a la hora de leer un texto y puedan comprenderlo al 100%. Un desfalco. Entonces dice aquí que alguien realizó un desfalco en algún lugar y que se sabe de algunas personas con nombres y apellidos. En pocas semanas pasó de Time Kuiper a mandador acompañando su ascenso con ritmo de Yes Sir, Yes Sir. Alguien entonces ascendió de repente
de repente, así extrañamente, alguien empezó a subir de nivel en una empresa, a ascender. Dice para los de arriba de no sí, no sí. O sea que trataba de sí señor a los de arriba, pero a los de abajo de no señor. O sea, cuando ocupen algo no se los doy a los de abajo. Cuando ocupe algo a los de arriba, claro, con mucho gusto, para que me sigan ascendiendo. Como un tolomuco caía de pronto sobre las cuadrillas para recortar salarios de los que no estaban rompiéndose el cuero. Entonces se convirtió en un déspota que aprovechó el puesto en donde estaba para destruir a los de abajo, a los menores, a los que ganaban menos, a los de menos categoría en el sentido del texto, ¿verdad? Del trabajo que tenía. Hacía lista con los nombres de los agitadores para repartir en todos los campamentos y no darles trabajo. Entonces aquí hay algo interesante también. Él parece que andaba persiguiendo a los que antes eran como él, ¿verdad? Eso es algo extraño y muchas veces pasa. Cuando a alguien, como decimos, se le sube el puesto a la cabeza, asciende y no recuerda de dónde salió, termina destruyendo a su propio pueblo, ¿verdad? Eso le pasa a muchos gobernantes, a muchos que están en autoridades en los gobiernos. Y de hecho la crítica del texto va en ese sentido. Bien, según el texto anterior, entonces, ¿qué nos representa? ¿O qué nos presenta este mundo, esta sociedad en el texto anterior? Es abierta, defiende con naturalidad la visión de grupos antagónicos. No, para nada. Nada abierta, no defiende a nadie. Es indiferente y permite los excesos en detrimento de una convivencia justa. Pareciera que sí. Hay alguien que está destruyendo a los demás. No hay una convivencia justa para nada. Es moderna, recrea situaciones laborales que pueden suceder en la realidad. Sí, es probable que eso suceda en la realidad, como yo les comenté anteriormente, hace un ratito. Pero lo que el texto nos presenta está aquí de color verde. Vean, hubo un desfalco. En pocas semanas pasó de timekeeper a mandador. Como un tolomuco caía de pronto sobre las cuadrillas para recortar salarios de los que no estaban rompiéndose el cuero. Hacía listas con los nombres de los agitadores para repartir en todos los campamentos y no darles trabajo. Es alguien que está destruyendo al pueblo. Es indiferente. La sociedad de este mundo presentado es indiferente y permite excesos en detrimento de una convivencia justa. Destruye la igualdad, la justicia, la destruye por completo. Eso es lo que trata el texto. Si vamos arriba, encontramos entonces que este es de nivel 3. Vean que es una profundidad mayor, ¿verdad? Interpreta el tipo de sociedad representada y el sistema de valores cuestionados promovidos por el texto. Entonces vean que aquí hay que profundizar un poco más que en los anteriores. Por eso digo que el ítem anterior tiene un error de redacción en la opción B, porque pareciera de nivel 4 más bien. Si usted logra rebuscar, tiene que profundizar demasiado para encontrar la respuesta y aún así usted queda con dudas. Eso es síntoma de que el ítem está mal redactado. El nivel 3 es más difícil que el anterior, pero acá por el contrario encontramos un montón de elementos en el texto, como pueden ver, de los que deducimos. Estamos deduciendo aquí que pues esta es la respuesta correcta, la clave B. Y acá no hay mucho que decir. Hay un distractor bastante grande que es el último, pero aquí en el texto no nos está hablando de esto tampoco. Eso es una percepción que nosotros tenemos de la realidad, pero el texto no habla de la opción C. Muy bien, vamos con el otro. Aquí no voy a leer la explicación técnica. Vamos acá más rápido. Y yo creo que este sí es el último. Exacto, este es el último. Vamos con el texto. Estos son ya de nivel 3, es decir, estos son los más difíciles que van ustedes a encontrar. El texto anterior evidencia una implicación epistémica. ¿Qué es una implicación epistémica? Esto es un término que se lo busca en el diccionario. Nos va a llevar a epistemología, es la teoría de los fundamentos y métodos de conocimiento científico. Pero en análisis literario, esto se usa en el análisis descolonial que propone Ramírez Caro. Y lo que les dije, el texto que voy a dejar es por acá en la descripción también de análisis literario. Para este tipo de textos literarios que estamos viendo en Faro y en secundaria, es este documento de Ramírez Caro el que les va a servir para estudiar y entender un poquito este análisis literario que han estado ustedes viendo con sus profesores durante muchos años, ¿verdad? Todos estos años atrás. ¿Qué es una implicación epistémica? Entonces, esto tiene que ver con una estructura que ya se ha implementado, que se ha visto como válida, porque eso es lo que hace el método científico, validar suposiciones, argumentos, razonamientos, utilizar algo objetivo. Entonces dice el texto anterior y evidencia una implicación epistémica puesto que delega en la compañía la. Aquí hay entonces que encontrar esta implicación epistémica, esto que está en el texto, que es como
como una máxima, como una ley. Y las opciones pues no las vamos a leer cuando entendemos que la palabra implicación epistémica nos va a llevar a un análisis más profundo. Vamos a entender que porque aunque leamos la respuesta no vamos a encontrar la respuesta sola ahí mismo. Pero bueno, sí podemos leerla para tal vez darnos una idea de qué vamos a ir a leer. Vamos a ver, dice aquí facultad de cuidar de sus utilidades y las de sus trabajadores. Bueno, va a hablar de trabajo. Toma decisiones administrativas, aunque riesgosas para los empleados. Es similar al anterior, pareciera. Astucia y habilidad de conspirar en contra de los intereses de los peones. Sí, entonces vean que el tema es igual al anterior. Estamos hablando entonces de el mismo tema. Y veamos por acá, en premio más abajo de la piel. Vamos a buscar. Entonces vamos a leer acá. Dice, la compañía sabe premiar a los que le dan su vida. Parece una compañía buena entonces. Eran 10 viejos empleados, todos ya amarillos. Ya no servían. Pero la compañía es generosa. Prestaciones, no. Dinero, no. Se lo bebían. Los nativos son como niños. Se lo beberían, perdón. Entonces no les van a dar dinero porque se lo toman igual. En otras palabras, en buen tico. Pero como premio por los años de cieno, a cada uno la compañía le arrendó una finca de cacao. Ah, bueno, entonces no les da dinero, pero les da una finca de cacao. Arriendo simbólico. $1, my friend. Más whisky. A los 2 años, eso que llaman dumping. Entonces vean que aquí subrayé algunas palabras. $1, my friend. Whisky, dumping. Nadie entiende qué es eso, pero quiere decir que ya nadie compra cacao. Eso es lo que significa dumping en este contexto del texto. Entonces no hay que saber inglés para interpretarlo. El arriendo se acaba y las tierras vuelven a la compañía. Acá encontramos en estas frases que yo subrayo aquí en color verde que hay un truco, una trampa. La compañía dice irónicamente, sabe premiar a los que dan su vida, ¿verdad? Es generosa. Aquí también podríamos subrayar esto. Eso son frases irónicas, ¿verdad? Esto. Prestaciones no, dinero no. Entonces en estas frases me indica que es una trampa, que es una estafa a los pobres. Igual que en el texto anterior se está explotando al más débil. El texto anterior evidencia una implicación epistémica, puesto que delega en la compañía la. Entonces aquí hay una estructura, digamos, sistemática de la compañía que nos está indicando algo. Facultad de cuidar de sus utilidades y las de sus trabajadores. Para nada, aquí no aparece eso. Toma decisiones administrativas, aunque riesgosas para los empleados. Tampoco. Vean que esto está muy fácil porque las opciones mismas se están descartando solas. Astucia y la habilidad de conspirar en contra de los intereses de los peones. Sí, eso está casi que ahí explícito. Yo no diría implícito, yo lo veo muy obvio. Es un truco, es una trampa, es una estafa de la compañía donde les da algo porque sabe que eso se lo van a tener que devolver. ¿Por qué? Porque está devaluado el cacao. Es un truco, es una estafa. Es como que usted le vendan usted compre una liebre de calidad y le venda un gato viejo, una cosa así, ¿verdad? Al final, y un gato viejo y enfermo que se va a morir a los días, ¿verdad? El otro se va a dejar el dinero y usted va a quedar sin nada en la calle. Eso es lo que quiere decir esto. Explicación técnica, bueno, dice que se debe rastrear en el texto todas las marcas. Entonces hay que detectar marcas, aseveraciones y conexiones discursivas que estén esculpiendo una implicación para luego indagar las ideas promovidas. Es decir, yo voy formando un texto y estructurándolo como si fuera un método científico, porque voy argumentando a partir de una idea para sustentar algo. En este caso se está tratando de argumentar o sustentar que la empresa es buena, y ahí se explica por qué. Pero por otra parte también viene la parte irónica, en donde se da a entender que es una estafa, ¿verdad? Entonces hay que detallar, buscar esos detalles, para encontrar la respuesta correcta, que está entre líneas, ¿verdad? Es una interpretación literaria que hay que saber dar. Si usted como estudiante no tiene la capacidad de interpretar textos literarios, esto le va a costar bastante. Pero si usted es un buen lector que desde séptimo año, desde la escuela, está leyendo todos los días, a diario, pues esto no le va a ser difícil. Por eso es importante que los docentes promuevan la lectura en secundaria. Por eso es importante que los padres propicien la compra de libros si es posible y promuevan la lectura en las casas. Y por eso es muchísimo más importante que usted, si es estudiante, usted mismo se promueva y se proponga leer muchos libros durante un año. Los estadounidenses, los europeos, algunos
leen hasta 52 libros por año, es decir, un libro a la semana, un libro completo a la semana. La pregunta es, ¿cuánto, estimado estudiante, cuánto lee usted? ¿Cuántos libros se lee a la semana, al mes, al año? ¿Verdad? Entonces ahí es donde está el detalle. La lectura, la promoción de la lectura, el interés por estudiar textos complejos me va a llevar a mí a que esto sea fácil. Porque yo los tomo y los interpreto, hasta puedo corregirlos y analizarlos y debatirlos. Porque yo tengo un bagaje de lectura de 40, más o menos, no 40 no, 38 años más o menos. Y pues estudié algo que tiene que ver con lectura y con mucha más razón. Todos los días estoy leyendo por mi trabajo, por mi formación y porque me gusta estudiar aparte. Yo todos los días prácticamente estoy leyendo de 20 a 30 páginas diarias de algo, de algún tema, lo que me permite entender nuestro idioma de forma escrita de una forma más fácil. Y de hecho se me ha hecho más fácil entender las lecturas en inglés porque tengo desarrollada esta habilidad de lectura. Hasta en otros idiomas ayuda. Entonces la recomendación es lean mucho, lean la literatura que tienen en su casa, consigan, soliciten a los docentes que ustedes tienen que les faciliten los libros, los textos literarios, si ustedes no los pueden conseguir, aunque sea en PDF, y practiquen de esta manera, busquen el vocabulario que tenga dificultad, que ustedes no conozcan en esos textos y practiquen. De aquí en lo que falta de estas pruebas FARO, no hay que estudiar materia, lo que hay que hacer es leer, interpretar. Esto es lo que hay que hacer para salir mejor en FARO, mucho mejor si usted lo hace, y todo lo que lea en este mes le va a ser de beneficio, mucho más que estudiando temas o contenidos, a menos que tengan que ver con estos tipos de ítems que acabamos de ver. Muy bien, en la siguiente sesión o en el siguiente vídeo vamos entonces a estudiar esta parte que es la modalidad de tipos de ítems de modalidad académica, perdón, y de adultos de tipo de escritura. Vamos a entrar entonces al texto literario al texto escrito propio de ustedes, el que van a ustedes a elaborar. Esas 200 palabras que solicita FARO, vamos a estudiar las características que les va a pedir y vamos a ir también paso a paso y voy a darles algunos consejos para que mejoren su escritura, su gramática, en el sentido de la coherencia, que es lo que pide el MEP, la cohesión, la coherencia, la ortografía, la puntuación y algunos otros elementos que vamos a estar analizando. Nos vemos entonces en el siguiente vídeo, espero que esto les sea de provecho, suscríbanse, no se pierdan estos vídeos que les van a ser de mucha utilidad y también otros que hay en el canal que pueden ir a consultar. Nos vemos hasta el siguiente vídeo. Chao. Suscríbete a mi canal. Activa la campanita de notificaciones en todas. Y por último, puedes unirte y hacerte miembro también en esta parte. Y recuerda, disfruta lo que haces y haz lo que disfrutas.